En el mundo del boxeo hay peleadores que marcan época y hay genios destruidos por su propia mente. Hombres que no solo dominan el ring, lo poseen, lo controlan, lo transforman en su territorio personal. Uno de ellos fue Ike Ibeabuchi, el peso pesado que nunca perdió una pelea profesional. Pero si en el ring era invencible, en su mente libraba una guerra que nunca pudo ganar. Brutal, imparable, aterrador. Con un poder comparable al de Mike Tyson y una técnica que hacía temblar a los mejores, Ike fue una máquina de destrucción que parecía destinada a conquistar el mundo. Pero también fue un hombre perdido en sus propias sombras. El talento le sobraba, la fuerza también, pero los demonios mentales, las voces en su cabeza y una oscuridad que crecía día a día terminaron por consumirlo. Hoy revivimos la historia completa del boxeador más prometedor de su generación, que nunca pudo vencer a su enemigo más cruel, su propia mente. Antes de sumergirnos en este viaje brutal y desgarrador, recuerda suscribirte y activar la campanita porque vienen más historias sobre los genios perdidos del mundo del combate. El gigante que llegó de Nigeria. Ikemefula Ike Ibeabuchi nació el 2 de febrero de 1973 en Ilorin, Nigeria. En una familia que valoraba la educación por encima de todo. Su padre era un respetado académico, su madre una maestra dedicada. Desde pequeño, Ike mostró una inteligencia excepcional y una estatura que lo hacía destacar entre sus compañeros. Pero detrás de esa brillantez académica, algo más poderoso crecía en él, una fuerza física devastadora. A los 19 años, Ike emigró a Estados Unidos con una beca deportiva para la Universidad Estatal de Dallas. Su plan era estudiar, graduarse y construir una vida próspera lejos del ring, pero el destino tenía otros planes. En los gimnasios universitarios, cuando Ike se ponía los guantes, algo extraordinario sucedía. Sus compañeros caían, sus entrenadores quedaban boquiabiertos, su poder natural era sobrehumano. Su físico era imponente, 1.96 metros de altura, más de 115 kilos de músculo explosivo y una envergadura que le permitía conectar golpes devastadores desde distancias imposibles. Pero lo que realmente lo diferenciaba era su mentalidad. Ike no peleaba para ganar puntos, peleaba para destruir. Cada golpe que lanzaba llevaba la intención de terminar la pelea al instante. En 1994, a los 21 años, tomó la decisión que cambiaría su vida, convertirse en boxeador profesional. Los promotores que lo vieron entrenar hablaban de él como el próximo Mike Tyson, pero más grande, más fuerte, más devastador, y que había encontrado su lugar en el mundo. Lo que no sabían es que junto con ese poder sobrehumano había llegado algo más oscuro, algo que, con el tiempo, lo consumiría desde adentro. La máquina de destrucción desatada. El 15 de octubre de 1994, Ike Ibeabuchi hizo su debut profesional contra Ismael García en el Madison Square Garden. Lo que siguió fue una declaración de guerra contra toda la división de pesos pesados. En el segundo asalto, Ike conectó una combinación de ganchos que dejó a García inconsciente en la lona. No era solo un knockout, era una demolición. Pero eso fue solo el comienzo. Pelea tras pelea, Ike desarrolló una reputación aterradora. Sus rivales no solo perdían, quedaban traumatizados. Su estilo era único, una mezcla letal de poder explosivo, técnica refinada y una agresividad que bordeaba lo sádico. Cuando entraba al ring, su mirada era la de un depredador que había encontrado su presa. Sus knockouts se volvieron legendarios. Contra Mel Foster, un veterano respetado, Ike conectó un uppercut que literalmente levantó a Foster del suelo antes de enviarlo a la lona, inconsciente. Contra Tony La Rosa, sus ganchos al cuerpo fueron tan brutales que La Rosa no pudo levantarse, retorciéndose del dolor en el suelo. Los promotores estaban eufóricos. Ike no solo ganaba, vendía. Sus peleas se agotaban porque los fanáticos sabían que presenciarían algo especial. No era solo boxeo, era gladiadores modernos, vida o muerte en 12 asaltos. Su récord creció imparable, 15-0, 12 knockouts. Cada victoria lo acercaba más a una oportunidad por el título mundial. Los medios lo comparaban con Tyson, con Foreman, con los grandes destructores de la historia. Pero Ike era diferente. Era más técnico que Tyson, más explosivo que Foreman. Era la evolución perfecta del peso pesado moderno. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca comenzaron a notar algo preocupante. Entre peleas, Ike desaparecía. Se volvía silencioso, taciturno, hablaba solo, miraba a rincones vacíos como si viera cosas que otros no podían ver.
La máquina de destrucción perfecta comenzaba a mostrar grietas. La noche que cambió todo. David Tua. El 20 de junio de 1997, Ike Ibewachi enfrentó a David Tua en Sacramento, California. Era la pelea más importante de su carrera, su verdadero examen para el título mundial. Tua era un samoano de poder demoledor, invicto en 27 combates, con knockouts que habían dejado a rivales hospitalizados durante semanas. Lo que siguió fue una de las peleas más brutales en la historia del boxeo moderno. Desde el primer asalto, ambos peleadores se atacaron con una ferocidad que dejó al público en shock. Ike, con su alcance superior, conectaba combinaciones devastadoras. Tua, más compacto pero igualmente letal, respondía con ganchos que habrían noqueado a cualquier otro rival. Durante 12 asaltos intercambiaron más de 1800 golpes, 12 asaltos de guerra pura. Ike peleó con una intensidad sobrehumana. Sus combinaciones eran perfectas, sus contraataques letales. En el octavo asalto conectó una serie de ganchos que enviaron a Tua tambaleándose por todo el ring. El público estaba de pie, gritando. Parecía que el knockout era inevitable. Pero Tua tenía corazón de guerrero. Resistió, se recompuso y siguió peleando. En el 10º asalto conectó un gancho que sacudió a Ike hasta los cimientos. Por primera vez en su carrera, Ike se tambaleó. Por primera vez mostró vulnerabilidad. Los 2 asaltos finales fueron apocalípticos. Ambos peleadores, exhaustos pero determinados, siguieron intercambiando golpes con una furia que desafiaba la resistencia humana. Cuando sonó la campana final, ambos habían dado todo, literalmente todo. Ike ganó por decisión unánime, pero el costo fue devastador. Físicamente estaba destrozado, mentalmente algo había cambiado. Después de esa noche, Ike nunca volvió a ser el mismo. La guerra contra Tua había ganado la pelea, pero había perdido algo más profundo. El principio del fin. Chris Byrd. 8 meses después de la guerra contra Tua, Ike enfrentó a Chris Byrd el 20 de marzo de 1999. Byrd era un boxeador técnico, rápido, elusivo, pero sin el poder para lastimar a Ike. En el papel era una pelea fácil para el nigeriano. Ike dominó completamente. Su jab era como un martillo. Sus combinaciones fluían con una precisión quirúrgica. Byrd, desesperado, intentaba moverse, esquivar, sobrevivir, pero Ike lo cazaba sin piedad. En el 5º asalto, una combinación brutal envió a Byrd a la lona. Parecía que el knockout era inminente. Pero entonces sucedió algo extraño. Ike comenzó a titubear. Sus movimientos se volvieron erráticos. Entre asaltos hablaba solo en su esquina, mirando hacia lugares vacíos. Su entrenador le gritaba instrucciones, pero Ike parecía no escuchar. A pesar de su comportamiento extraño, Ike ganó cómodamente por decisión unánime. Su récord creció a 20-0, pero todos los presentes sabían que algo estaba terriblemente mal. Después de la pelea, Ike se negó a hablar con los medios. Desapareció del hotel sin dar explicaciones. Esa fue la última vez que Ike Ibewachi peleó como profesional. A los 26 años, en la cima de su carrera, el boxeador más prometedor del mundo simplemente se desvaneció. La caída en la locura. Los meses siguientes fueron un descenso al infierno. Ike comenzó a mostrar signos evidentes de enfermedad mental. Hablaba de voces que lo perseguían, de seres oscuros que lo vigilaban. Su comportamiento se volvió errático, impredecible, a veces violento. En julio de 1999, Ike fue arrestado en Las Vegas acusado de intento de violación y secuestro. Los detalles del caso eran perturbadores. Según los reportes, Ike había perdido completamente el contacto con la realidad. Durante el juicio, su comportamiento fue tan extraño que los jueces ordenaron evaluaciones psiquiátricas. Los diagnósticos fueron devastadores: esquizofrenia paranoide, trastorno bipolar, psicosis aguda. El hombre que una vez fue considerado el futuro del boxeo, ahora era un paciente psiquiátrico. Sus abogados argumentaron que Ike no era responsable de sus acciones debido a su enfermedad mental, pero el sistema judicial no tuvo piedad. En 2002, Ike fue condenado a entre 3 y 10 años de prisión. Durante su encarcelamiento, su condición mental empeoró. Pasaba días enteros hablando solo, peleando contra enemigos imaginarios. Los guardias reportaban que Ike Sombra boxeaba durante horas, conectando golpes contra rivales que solo él podía ver. En prisión, Ike siguió entrenando. Su cuerpo se mantuvo en forma, pero su mente se fragmentaba cada vez más. Cuando fue liberado en 2015, después de 16 años tras las rejas, el mundo del boxeo había olvidado su nombre. El hombre que una vez fue considerado invencible, ahora era una sombra de sí mismo. El regreso imposible.
En 2019, a los 46 años, Ike Ibeabuchi anunció su regreso al boxeo. Los medios lo recibieron con una mezcla de fascinación y horror. ¿Podría el genio perdido reclamar su lugar? ¿O era solo otro episodio en su larga batalla contra la realidad? Sus entrenamientos públicos mostraron destellos de su antigua grandeza. Su poder seguía siendo sobrehumano, su técnica intacta, pero entre combinaciones se detenía a hablar con personas que no estaban ahí. Sus ojos tenían esa mirada perdida que caracteriza a quienes han cruzado el límite entre la cordura y la locura. El regreso nunca se materializó. Los promotores, asustados por la responsabilidad legal, se negaron a arriesgar la vida de Ike en el ring. Las comisiones de boxeo le negaron la licencia. El hombre que una vez fue invencible ahora era considerado demasiado peligroso para pelear, no para sus rivales, sino para sí mismo. Hoy Ike Ibeabuchi vive en la oscuridad. Aparece ocasionalmente en redes sociales lanzando desafíos a campeones actuales, prometiendo regresos que nunca llegan. Su récord permanece inmaculado, 20-0, 15 knockouts, pero su mente sigue siendo un campo de batalla donde los demonios siempre ganan. El genio que perdió la guerra consigo mismo. Ike Ibeabuchi poseía todo lo necesario para ser el mejor peso pesado de su generación. Poder devastador, técnica refinada, corazón de guerrero. Pero el ring, por más brutal que sea, nunca fue su verdadero enemigo. Su verdadero enemigo vivía en su mente. Las voces que lo perseguían, los demonios que lo atormentaban, la realidad que se fragmentaba día a día. Ike nunca perdió una pelea profesional, pero perdió la guerra más importante, la guerra consigo mismo. Su historia es un recordatorio brutal de que el talento, por más extraordinario que sea, no puede vencer la enfermedad mental, que la gloria y la fama no son escudos contra la oscuridad interior, que a veces los guerreros más fuertes son derrotados por batallas invisibles. Ike Ibeabuchi fue un campeón que nunca tuvo corona, un genio que se perdió en su propia brillantez, una máquina de destrucción que terminó destruyéndose a sí misma. La tragedia más grande del boxeo moderno. En el mundo del boxeo recordamos a los campeones por sus victorias, a los legends por sus hazañas, a los inmortales por su legado, pero Ike Ibeabuchi lo recordamos por lo que pudo ser, por las peleas que nunca peleó, por el reinado que nunca tuvo, por la grandeza que se perdió en la locura. Su historia no es solo sobre boxeo, es sobre la fragilidad de la mente humana, sobre cómo el genio y la locura pueden coexistir en la misma persona, sobre cómo el talento más extraordinario puede ser insuficiente contra ciertos enemigos. Ike Ibeabuchi fue, es y será el ¿qué hubiera pasado si? Más grande del boxeo. El recordatorio de que a veces la victoria más importante es la que nunca se puede ganar. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Ike Ibeabuchi pudo haber sido el mejor peso pesado de su generación? ¿Fue su enfermedad mental lo que realmente terminó con su carrera? ¿O había otros factores? ¿Debería el boxeo permitir su regreso o sería demasiado peligroso? Déjanos tu comentario y comparte este video para que más gente conozca la trágica historia del boxeador más prometedor que nunca pudo cumplir su destino. Suscríbete y activa la campanita para más historias reales del mundo del combate. Nos vemos en el próximo round.